vamos a poder seguir platicando del método de transporte. Recuerden que aquí la idea pues es que nosotros podamos ir utilizando métodos para poder optimizar nuestros recursos y de esa forma pues déjenme ver acá. Y de esa forma pues minimizar costos en el área de transporte. Habíamos visto lo de la esquina noroeste, ¿sí? Y que algunos de ustedes pues pudieron practicar ahí, tuvimos algún inconveniente porque no nos cuadraba, pero era donde creamos una columna artificial. Entonces, yo voy a iniciar en este momento con el otro método. Voy a trabajar los otros dos métodos para que vayamos entendiendo las diferencias de los tres métodos, y si ustedes tienen dudas o si inclusive tienen alguna duda del método que vimos el día lunes, pues con mucho gusto. Entonces, vamos a ver ahorita el método de Vogel. El método de Vogel es un método, voy a borrar esto que está aquí. Es otro de los métodos para el tema de resolución de transporte. La diferencia entre Vogel y la esquina noroeste es que aquí sí ya nos vamos dando cuenta cuáles son los costos de transportar una unidad. Aquí sí ya vamos considerando todas esas situaciones. En cambio, en la esquina noroeste empezábamos a asignar sin ningún problema, ¿verdad? Sin ninguna restricción, siempre y cuando la única condicionante es que nos viniéramos de izquierda a derecha, de la parte superior a la parte inferior. Ese era el tema del método. Entonces, obviamente ahí no íbamos viendo el costo de poder transportar una unidad, que son los que ustedes tienen ahora en pantalla. Es el mismo ejemplo de llevar algunas situaciones de X lugar a otro y, y poder utilizarlo. En este caso, lo que nosotros tenemos que ver con el método de Vogel son poder encontrar los dos costos más pequeños, ¿sí? Los dos costos más pequeños de cada columna de transporte y los costos más, y también los costos más pequeños, los dos costos de cada fila, ¿sí? Ese es como empieza el método. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, vamos a identificar, voy a usar un lapicito. Vamos a identificar los dos costos más pequeños. En este caso es el 3 y el 4. ¿Sí? En este otro lado van a ser el 2 y el 1. ¿Sí? Empezamos a identificar el 2 y el 1. Aquí pues va a ser este 6 y este 2. En este caso pues hay dos 6. Tomo cualquiera de los dos. Y en este caso sería el 1 y el 3. Esto es en cuanto a columnas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero pensando en filas. Por ejemplo, en este caso sería el 2, voy a tacharlo aquí, el 2 y el 3. En esta otra sería el 3 y el 1. En este otro sería el 1 y 2. Y en este caso sería el 3 y el 4, ¿ya? Lo que acabo de hacer con verde ya sería el tema de las filas. Con rojo y en círculos está el tema de las columnas. Mi primer método pues es ir viendo y realizando la diferencia que hay entre esos dos costos mínimos. Por ejemplo, digamos aquí sería 4 y 3. ¿Sí? No importa que yo donde encuentre los dos números, siempre voy a empezar por el número más grande. 4 menos 3 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, en todas las filas, en todas las columnas, perdón, yo voy a ir realizando esta diferencia. 2 menos 1 es igual a 1. 6 menos 2
es igual a 4. No se van a confundir en que primero el 6 y luego el 2. No, ahí lo único que hacemos es escogemos. Escogemos los dos números los números más pequeños y hacemos la resta. No nos tiene que salir ningún número negativo como resultado. 3 menos 1 es 2. Y ahora en este lado pues hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ese es el primer paso. Ir seleccionando y sacando las restas. Por ejemplo, aquí 3 y 2. Esos son los números más pequeños. 3 menos 2 es igual a 1. 6, perdón, aquí es 3 y 1. 3 menos 1 es igual a 2. 2 menos 1 es igual a 1. Ay, disculpen ustedes. Donde iba aquí 2 y 1. Y aquí 4 y 3 es igual a 1. Muy bien. Entonces ya teniendo aquí los resultados, entonces ya nosotros vemos cuál es, y a esto se le llama la penalización más alta. El resultado más alto de todas estas restas que hicimos. Voy a quitar estos círculos que yo fui armando aquí porque no, solo era para que ustedes se viera la referencia de que cómo es que funciona esto. Ok, entonces si usted se da cuenta, voy a esconder esto un ratito. Entonces vemos cuál es la penalización más alta. O en otras palabras, vemos cuál es el resultado más alto de los 8 que acabo yo de hacer. ¿Sí? Sin importar si es en fila o en columna. Aquí el resultado es 1, aquí el resultado es 2, perdón, 1, 1. Aquí es 2. Aquí hay un 4, vea. Entonces aquí es donde yo voy a marcar que esta es mi penalización más alta. Entonces, en este lado, yo escojo el costo menor, que sería 2, y ahí hago todas las asignaciones posibles. Vea usted, Medellín dice que demanda 70 y la planta 3, que es donde se intersectan estos, dice que puede, puede darle 60. Entonces, en este caso, vamos a asignarle la 60 de la planta 3 y ya con eso terminamos las asignaciones. Voy a hacer un poquito más grande esto. Igual acá. Bueno. Entonces usted se da cuenta que acá ya terminé con mis asignaciones. Voy a dibujar otra vez. Ya terminé con mis 60 de asignaciones. Aquí ya no puedo asignar más. Voy a darle 0. Y aquí, antes de continuar, lo voy a seccionar para este lado. Y aquí de las 70 que se requieren, de las 70 que se requieren, ya solo me faltan 10. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo ya realicé una asignación. Ahora, ¿cuál fue que quedó en 0? ¿Medellín o planta 3? Usted se da cuenta que la que quedó en 0 es planta 3. Significa que en esta fila de la planta 3 yo ya no voy a poder asignar ningún valor porque ya todos fueron asignados a la solicitud o la demanda de Medellín. Entonces, en este caso, 0, 0 y 0.
Solo quiero ver cómo lo hicimos acá. Sí, ok. Entonces, voy a colocar con un fondo rojo donde ya no se puede asignar. Con este de fondo naranja. Aquí ya no se puede asignar más. Y aquí con un fondo celeste donde ya hay una asignación. Entonces, ¿por qué pongo esto acá? Para no volverme a confundir en el tema del método. Ahorita se va a dar cuenta por qué. Entonces ya hice una asignación. Aquí me tengo aún pendientes 10. Ya. Voy a borrar esto. Aquí aún me quedan 10. Ya. Voy a ver si puedo borrar esto y que sean 60 y que sea. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? De mi parte no, Lick, todo bien. Ay, muchas gracias por responder. Bueno, luego volvemos a hacer lo mismo. Es un método, es un tema que es bien repetitivo. Pero, por ejemplo, aquí ya no tomamos en cuenta donde ya hicimos asignaciones. Obviamente hay asignaciones de 0 y una asignación. Ya no tomamos en cuenta esto para realizar asignaciones. En este caso, volvemos a buscar los dos números más pequeños sin tomar en cuenta este, donde ya se hizo asignación. Y vuelve a ser 4 y 3. Aquí era antes 2 y 1, pero el 1 ya no lo podemos utilizar porque ya hicimos una asignación. Entonces ahora será 3 y 2. 3 menos 2 igual a 1. Aquí ya no podemos utilizar el 2 porque ya está asignado. Entonces aquí realizamos los dos números más pequeños, es 6 igual a 0. Aquí sigue siendo 3 y 1. Aquí sigue siendo 2. Ah, bueno, esto lo tengo que volver a copiar acá. Aquí sigue siendo 3 y 1. Aquí sigue siendo 3 y 1. Perdón, aquí 3 y 2 arriba. Aquí 3 y 1. Aquí, si usted se da cuenta, ya no tenemos necesidad de hacerlo. Porque ya tenemos la asignación realizada. Ya no tenemos esa necesidad de volver a hacer la diferencia ahí porque ya tenemos todo asignado. Y aquí 4 y 3. Entonces volvemos a revisar. Volvemos a dar una revisada de cuál es la penalización mayor. 1, 1, 2. Este puede ser este 2, como puede ser este 2. ¿Sí? Cuando tenemos un tema donde se repiten, entonces dice que nosotros tenemos la posibilidad de romper arbitrariamente. ¿Qué pasa en este tema de arbitrariamente? Es decir, que no importa si usted escoge este 2 o escoge este otro 2, ¿sí? Yo voy a escoger el tema de Barranquilla, ¿sí? Tema de Barranquilla. Entonces voy a realizar asignaciones acá, porque recuerde que también pude haber asignado aquí en la planta 2, pero voy a hacerlo en Barranquilla. No importa en cuál lo haga usted. Eso puede llegar a variar el resultado al final, pero lo variará en muy poco. Entonces dice que aquí Barranquilla demanda 35. Buscamos el costo más pequeño, obviamente de los que están disponibles de Barranquilla, que es este 1, y ahí realizamos la mayor asignación posible. En este caso, lo asignamos aquí en el 1. Dice que Barranquilla demanda 35 y en este 1 solo le pueden ofrecer la planta 2 30. Entonces tenemos aquí un tema de 30. Entonces 30, ahí ha sido suplida nuestra oferta y aquí pues nos quedan 0. Y aquí pues de estos que fue donde asignamos,
aquí aún están pendientes 5 unidades. Me van a perdonar ustedes la jaladera aquí de catarro. Bueno, entonces ya tenemos acá una asignación. Y si usted se da cuenta, aquí aún faltan 5. Y aquí pues ya tenemos 0. Entonces todos los demás los colocamos con valor de 0. Porque ya no podemos asignar nada de parte de la planta 2. Y ahora pues volvemos a hacer la misma situación. Solo que con la diferencia de que si usted se da cuenta ya solo nos queda, en el tema de columnas ya solo nos quedan 2 datos. Entonces ya no podemos usar ni este 3 ni este 6. Veamos cómo hacerlo aquí en la parte de abajo. Aquí sería 5 menos 4 igual a 1. 3 menos 2 igual a 1. Aquí aún me quedan datos porque todavía necesito 10. 7 menos 6 igual a 1. Aquí voy a colocarlos estos en negro porque rojo solo necesitaba lo primero. 6 menos 3 es igual a 3. Y vuelvo a hacer lo mismo de este lado. ¿Ya? Aquí sería 2 y 3, se queda igual. Como ya hice asignaciones, aquí ya no necesito. Y aquí 4 y 3 se sigue manejando igual porque no he hecho asignaciones en esa fila. Entonces, volvemos a elegir, a buscar el número con la mayor penalización o el que nos tiene mayor número. Y en este caso sería el 3. Entonces aquí es donde vamos a realizar nuestra asignación. Dice que aquí necesita 5. Necesita 5 y vamos a buscar el costo más bajo de los dos, que en este caso está entre 3 y 6, entre 3 y 6. Obviamente el 3 es el más bajo. Y aquí voy a realizar yo asignaciones, pero solo voy a asignar 5 porque eso es lo que aún falta a Barranquilla. 5, aunque la planta 1 puede brindar 80, ¿sí? Pero solo, obviamente, aunque pueda brindar 80, aquí ya solo el requerimiento es de 5. Entonces aquí, y aquí aún tengo disponible 75. Entonces, vamos. Obviamente, pues esta mi asignación sería 0. Porque ya suplí toda la demanda en este lugar. Y volvemos a hacer lo mismo. Voy a ver si puedo reducir un poquito esto. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Aquí la diferencia entre 5 y 4 sigue siendo 1, entre 3 y 2 sigue siendo 1, entre 6 y 7 sigue siendo 1. Este ya no cuenta porque ya suplimos toda su demanda. Aquí los números más pequeños serían 5 y 2 ahora, porque ya no podemos utilizar este 3. 5 menos 2 es igual a 3. Y aquí el último que ya podemos utilizar o que aún podemos utilizar sería este 4 menos 3. Entonces nos damos cuenta que el número mayor es este. Y venimos y significa que aquí es donde tenemos que hacer las asignaciones. ¿Sí? Buscamos el costo más bajo, que en este caso viene siendo el 2. Y nos damos cuenta que aquí tenemos que hablar de que Bogotá demanda 40 y que la planta 1 aún ofrece 75. Entonces aquí vamos a poder hacer todas las asignaciones de los 40 que se necesitan. Voy a terminar aquí este tema. Entonces estos 40 ya
ya han sido suplidos. Entonces, ahora ya es 0. No se va a confundir con este menos, ¿verdad? No es una... no es una resta, sino es una separación. Ya. Y bueno, aquí pues ya directamente ya no necesitamos más en Bogotá porque ya fue suplida toda la demanda. Ya fue suplida toda la demanda y aquí aún de los 75 que tenemos, aún nos quedan 35 disponibles. Volvemos a hacer, si usted quiere, pues volvemos a hacer la misma operación. Déjeme ver aquí. Aquí ya no iría esta operación. Porque ya fue suplida toda la demanda de Bogotá. Y aquí sería 5 menos 4, 1. 7 menos 6 sería 1. Aquí volvemos a hacer lo mismo. En este caso serían 5 y 7. O sea, serían 7 menos 5. Es igual a 2. Y aquí sería 6 y 3. 6 menos 3 sería igual a 3. Entonces, si usted se da cuenta, el resultado donde está la mayor penalización es este 3. Entonces, significa que ahí vamos a hacer ahora, en este momento, asignaciones. Buscamos cuál es el costo más bajo de la planta 2, el costo de transporte. En este caso es este 4. Aquí vamos a hacer todas las penalizaciones, perdón, las asignaciones. Aquí, si usted se da cuenta, es el tema de Cali que demanda 70 y de la planta 4 solo le pueden proporcionar 45 unidades. Entonces vamos a realizar aquí las 45 unidades, 70 y ya le asignamos 45, entonces aún faltan 25 y en este caso 45 ya no necesitamos más. Ya no podemos ofertar más ahí porque ya todo fue asignado. Entonces, en este caso, serían 0 en asignación acá, porque ya no podemos asignar ahí. Y bueno, podríamos seguir haciéndolo, pero si usted se da cuenta, ya solo nos queda esta columna. Ya solo nos queda esta columna, entonces tenemos que completar asignaciones. Si usted se da cuenta aquí, aún tenemos 35 disponibles. De la planta 1, Medellín requiere 10 y Cali requiere 25. Entonces son los mismos 35 que nosotros ya tenemos acá. Realizamos la asignación acá de 25 unidades. Entonces, este obviamente ya se convierte en 0. Y aquí realizamos la asignación de 10. También se convierte en 0. Entonces aquí hay asignaciones. Entonces ya tenemos todas nuestras asignaciones cubiertas. Aquí se me olvidó descontar los 35 que hemos asignado. Y es así como nosotros llegamos a suplir todas las demandas y todas las ofertas de lo que nosotros podemos llegar a necesitar. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? ¿Están ahí? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Lex, sí se la escucha. Okay. Gracias, muy amables.
Bueno, entonces aquí en este caso, pues ya únicamente lo que realizamos pues es la multiplicación de todo el recorrido. Es como lo que hicimos en la esquina noroeste que se multiplicó. Voy a copiar esto. Si ustedes se dan cuenta aquí el costo nos salió de 940. Vamos a ver si con el método de Vogel nosotros podemos minimizar el costo de transporte, ¿sí? Vamos a ir aquí. Entonces el costo de transporte sería de 25 por 5. 25 por 5. Me voy a ir así columna por columna. Más 45 por 4. Más 40 por 2. Más 10 por 7. Más 60 por 2. Más 5 por 3. Más 30 por 1. Entonces, aquí automáticamente voy a hacer lo mismo que hice aquí, solo que ya con el mismo Excel. Esto es igual, abro paréntesis, 25 por 5 más 45 por 4 más 40 por 2 más 10 por 7 más 60 por 2 más 5 por 3 y por último 30 por 1. Recuerden que en el otro método nos salió 940. Veamos cuánto nos sale acá. 620, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta con este método, entre utilizar el método de la esquina noroeste, nos trae mejor cuenta utilizar el método de la esquina, perdón, el método de Vogel, porque el costo nos sale en 620 quetzales. Entonces, supóngase que usted va a llevar de distintas distribuidoras material a distintas construcciones. Entonces, usted puede utilizar todo este método y poder calcular el tema del transporte. Usted puede decir, es que a mí me lo llevan sin ningún costo. Puede ser que se lo lleve sin ningún costo, pero también tiene que determinar el costo del valor, porque puede ser que en un lugar no le cobren transporte, pero que el material se lo vendan un poquito más caro. Eso puede llegar a suceder, entonces usted tiene que fijarse un poquito más en este aspecto. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? No, de mi parte no, Inge. Muy amable, gracias. Si ustedes se dan cuenta, es que no me abría el tema. Aquí está el módulo, ¿sí? El módulo. Recuérdese que tenemos que ver los 4 métodos antes de hacer la tarea. En este caso, pues solo llevamos 2 y de una vez vamos a ver el tercero. Pero aquí, esto de las clases se las voy a deshabilitar porque son las del año pasado. Entonces, aquí usted tiene este tema del método de costo mínimo, que es un video tutorial. Ahí le enseña cómo hacer el método del costo mínimo, luego que fue el que ya aprendimos la clase pasada. Luego usted va a encontrar otro video tutorial de cómo hacer el de Vogel, que fue el que acabamos de utilizar. Y también otro video tutorial
esos videos son de muy poco tiempo, son de 4 minutos, 6 minutos. Ah, bueno, este es el método de Solver. Ese aún no lo hemos visto. El de costo mínimo creo que no. Ah, sí, perdón, el de costo mínimo no lo hemos visto, es el que vamos a ver ahorita. El de transporte de la esquina noroeste fue el que vimos la última clase el lunes. Entonces, el de costo mínimo es el que vamos a ver ahorita y el que sigue es el de Vogel, el que acabamos de ver. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo con el permiso de ustedes voy a pasar directamente al otro tema. Solo les voy a pedir favor que descansemos 2 minutos, ¿sí? Voy a ver qué puedo tomar para que para sentir un poquito mejor la garganta. 2 minutos, ¿sí? Bueno, vamos a platicar un poquito del último método que nos habla la bibliografía, pero ya antes de entrar al tema de cómo se resuelve en Solver. ¿Sí? Vamos a, usted se da cuenta aquí que tenemos el mismo problema con las mismas demandas y ofertas. Y entonces, aquí lo que se trata, y es este costo, lo que se trata es de poder establecer el menor costo que podamos a los distintos problemas que tenemos, ¿sí? Y cuando nos encontramos en un criterio de que dos resultados nos dan el costo mínimo, pues nosotros podemos tomarlo de la mejor, o romperlo arbitrariamente, ¿sí? Si usted decide cuál de los dos tomar. Sin embargo, la mejor decisión es siempre poder asignar dónde podemos, o perdón, es poder escoger la casilla donde podemos asignar más. Por ejemplo, ve acá lo que nosotros tenemos que hacer es escoger los menores costos. Si hay costos con cero, ¿sí? Que en este caso no tenemos ningún costo cero, pero puede ser de que usted sí se encuentre un costo cero, usted ahí tiene que hacer asignaciones. En este caso, usted se da cuenta que aquí tenemos un 1, donde podemos hacer asignaciones. Yo voy a colocar con verde este 1, y aquí tenemos este otro 1, ¿sí? No hay ningún otro 1. Sí, obviamente el 2 es un costo más alto. Entonces, aquí se trata que nosotros asignemos aquí, en este lugar, asignemos lo más que podamos
del método, que podamos asignar lo más que podamos en estos dos unos. Voy a enfocarme en el primero. ¿Por qué me enfoco en el primero? Porque aquí la demanda es de 40 y aquí la demanda es 35. Entonces la idea es asignar donde donde más se pueda o donde la demanda sea mayor. Entonces, en este caso, dice que la planta 3 puede satisfacerme hasta 60 unidades y la demanda de Bogotá son 40. Entonces, aquí yo voy a asignar 40 unidades, ¿sí? Entonces, aquí ya no voy a necesitar yo más. Y aquí, de estas 60, todavía me quedan 20. Sí, todavía me quedan 20. En este caso, como ya tengo una demanda en 0, entonces voy a completar mis otros dos datos con ceros porque ya no necesitamos realizar asignaciones ahí o ya no podemos realizar asignaciones porque ya ha sido suplida toda la demanda. Hijos. Ok. Esto es lo que hay que hacer con este método. Buscar el tema más bajo y realizar asignaciones. Ustedes con toda confianza me interrumpen si tienen alguna duda, por favor. Muy bien, como ya realizamos aquí asignaciones, ahora nos vamos a este otro 1. Este otro 1 es la intersección entre que la planta solo puede llegar a distribuir 30, pero Barranquilla necesita 35. Obviamente elegimos el menor número porque no podemos satisfacer más allá de lo que la oferta me permite. En este caso, yo asigno 30 acá. Asigno 30 acá. Obviamente aquí pues ya no puedo llegar a ofertar más porque ya llegué a ofertar todo y aquí pues lo cubro con los otros datos, ¿sí? Ya no, la planta 2 ya no me puede distribuir en este momento. ¿Ya? Y aquí pues llegó a satisfacer en 30, significa que aún necesitamos un requerimiento de 5 unidades en Barranquilla. Muy bien. Hacemos exactamente lo mismo ahora de buscar de los datos que están disponibles. Mire, por ejemplo, aquí hay un 2, pero este 2 ya fue asignado con 0. Significa que aquí ya no podemos asignar. Ya no podemos tomar este 2 como una referencia. Entonces busquemos cuáles son los costos más bajos o cuál es el costo más bajo de los aún disponibles. En este caso, solo tengo este 2. ¿Sí? Solo tengo este 2. ¿Ya? Aquí tengo otro 2, pero ya fue asignado con 0. Entonces, aquí va una intersección entre la planta 3, que aún dispone de 20 porque ya le asignó 40 a Bogotá, y Medellín que requiere 70. Entonces yo aquí voy a asignar 20 unidades. 20 unidades porque son las que solo aquí tengo disponibles. Entonces este se convierte en 0. Obviamente tengo que alimentar estos otros con ceros porque aquí ya no, la planta ya llegó a satisfacer todo lo que podía. Y bueno, ahora tengo que ver ya en Medellín que aquí requieren 70, pero ya fueron asignados 20 desde la planta 3. Entonces aquí aún los requerimientos son de 50 unidades. Ahora hacemos otra vez lo mismo, buscamos el costo más pequeño de todos los disponibles. En este caso solo hay uno y es 3. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer asignaciones. Dice que Barranquilla necesitaba 35, pero la planta 2 ya le asignó 30. Entonces, la planta 1, que ofrece 80 unidades, ya solo le tiene que llegar a completar lo que necesita. ¿Sí? Entonces, aquí ya de los 5 que faltaban, ya han sido asignados desde la planta 1. Entonces, aquí ya no tenemos que realizar ninguna asignación.
¿Por qué? Porque ya automáticamente toda nuestra demanda ha sido cubierta. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, buscar el costo más pequeño. Y ya solo nos quedan 4. Si ustedes se dan cuenta, nos queda este de 5, el de 7, el de 4 y el de 6. Entonces, este es otro candidato. Muy bien. Dice que Cali necesita 70 unidades y quien le puede asignar al costo más bajo es la planta 4. Pero la planta 4 solo le puede asignar 45 unidades. Entonces aquí asignamos 45 unidades. 45 unidades. Obviamente aquí ya se queda en cero. Se queda en cero. Y porque ya ha sido asignado todo. Muy bien. Entonces aquí ya no necesito asignarlas. Aquí ya se quedó en cero, pero aquí de los 70 aún faltan por cubrir 25 unidades. Muy bien, y ahora pues buscamos la asignación más pequeña de la que tenemos. Aquí tengo un problema que si ustedes se dan cuenta no desconté estos 5 que están acá. Entonces aquí aún tengo 75 disponibles. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Una pregunta? De mi parte no, Lick. Muy bien, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya solo necesitamos asignar. Aquí, Medellín aún necesita 50, Cali aún necesita 25, que son las 75 que aún están acá disponibles. Entonces, yo realizo esa asignación. Aquí voy a realizar las 25 que necesitamos y aquí las 50 que también necesitamos. Voy a ver. Eh, Entonces automáticamente aquí pues, ya no requiero nada. Ya se quedó mi requerimiento en cero. Aquí también se queda mi requerimiento en cero. Y aquí mi oferta también se queda en cero. Ya vieron cómo es este método de fácil. ¿Cuál es la diferencia entre este y Vogel? Que Vogel pues, va realizando algunas restas para ir viendo dónde los costos son más distantes, los costos de transporte son más distantes para ir asignando donde la distancia de los costos son mayores. Es decir, asignar lo antes posible donde las distancias de los costos son mayores para poder eliminar los costos altos. Pero veamos cuál es el método que nos puede llegar a convenir. En este caso ya usted se dio cuenta, perdón, ya se dio cuenta que entre la esquina noroeste y el tema de Vogel o Vogel, pues nos conviene Vogel. Ahora veamos si el costo de transporte a través del costo mínimo supera o es más bajo al de Vogel. Y aquí 25 por 5, voy a volver a hacer asignaciones así para abajo. 45 por 4, si usted se da cuenta ya va siendo un poquito similar. 40 por 1, 40 por 1, aquí serían 50 por 7, 20 por 2, 5 por 3 y 30 por 1. Vamos a ver aquí la referencia. Entonces en este caso sería esto por esto más esto por 45 por 4 más
40 por 1 más, abro paréntesis, 50 por 7 más 20 por 2, perdón, por 2 más 5 por 3 más 30 por 1. Recuérdense que el costo que traemos de Vogel es 620. Veamos si el costo mínimo lo supera. 780. ¿Sí? Pareciera que lo pudiera superar, pero no. Si usted se da cuenta, están todos bien seleccionados, pero este método nos da un valor de 780. ¿Por qué? Porque lo que vamos haciendo es usando los números menores, pero como ya no medimos esas distancias entre costos, como si lo hace Vogel, entonces nos van quedando costos muy altos para cantidades aún muy altas. Si usted se da cuenta, este 50 por 7 elevó, solo 50 por 7 y son 350. Ahí elevó mucho el tema del costo. Pero al final este es el método. Entonces este método nos da como resultado 780 quetzales. ¿Preguntas, compañeros? Muy bien. Ya veo que no. Entonces lo que vamos a hacer en este momento, yo la verdad sí quisiera solicitarle su apoyo porque sí me siento un poquito mal y con bastante fiebre y dolor de garganta. Que ustedes tengan el resto del periodo para poder resolver sus ejercicios a través del método de Vogel y a través del método del costo mínimo, ¿sí? Obviamente ustedes ya resolvieron a través del método de la esquina noroeste. Como le digo, ahí hay unos tutoriales que son bien pequeños en la plataforma para que usted se guíe por si le quedaron algunas dudas. Pero si usted tiene alguna duda aún, me hace favor de escribirme al grupo, a Telegram y yo con gusto voy a estar ahí pendientes. Entonces no sé si hay alguna posibilidad, compañeros, que me puedan apoyar de esa forma el día de hoy. Perdonen ustedes solo porque sí me siento un poquito sonámbulo. Lick, no tenga pena. Está bien, Sí, Lick. no se preocupe. Mil gracias, Ollero. Entonces, ahí está. Lo que voy a hacer es enviarles el Excel. Les envío el Excel al grupo para que lo tengan ustedes ahí por cualquier duda. ¿Les parece? Entonces, aprovechemos este tiempo. Aún nos queda 1 hora y 20 para que usted pueda hacer sus ejercicios, ¿sí? Recuérdense que aún no lo subimos. No lo subimos. Vaya haciendo sus ejercicios en un solo Excel, porque va a ser un solo Excel en el cual va a subir. Entonces, en una hoja resuélvalos por un método, en otra hoja por otro método, en la otra hoja por otro método, y en la última hoja lo vamos a aprender a resolver el lunes a través de Solver. Ya si usted quiere aventárselo de Solver, también hay un pequeño tutorial ahí para que usted lo pueda ver. Me alegra mucho saludarlos, deseo que estén bien y cualquier cosa quedo a la orden, ¿oyeron? Dios los bendiga. Gracias, Lick. Feliz tarde. Que se Gracias. mejore, Lick. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lick. Que se mejore. Gracias.